Muy buenas, mi nombre es Carlos Arturo Congote Betancur, soy estudiante de Ciencia Política primer semestre y estoy acá para exponer un filósofo muy importante en la historia de la humanidad, Platón, en mi tarea fase 5, relacionamiento, y entonces estoy acá para hablarles un poco de la política de Platón, de sus ideas. Quiero ante todo darle un saludo muy especial a mi profesora Claudia Beatriz y a todos mis compañeros de grupo. Y abordé a Platón porque partiendo básicamente de la polis, el estado que él menciona como un estado de cohabitación, que esta convivencia supone una mera proximidad geográfica, no es realmente la proximidad geográfica lo que se refiere, sino una comunidad de intereses donde se pueden establecer relaciones entre los integrantes. Y según Platón, ya acá es donde se forma realmente la organización del Estado, y según él, refiriéndose a esta organización, el objetivo de la política es el perfeccionamiento y la felicidad de todos los ciudadanos. En sus afirmaciones dice que cada uno no se basta por sí mismo, por lo que el ser humano necesita vivir en sociedad. Por eso, para conseguir un estado perfecto, busca la ciudad justa formada por hombres justos y virtuosos. Acá en esto vemos muy interesante que las ideas de él se basan en la naturaleza, en lo justo, en lo sano, en crear un estado perfecto, en crear hombres virtuosos y que realmente sigan y sean justos. Y el estado como hipótesis de la unidad corporal se remite a través de la unidad anímica, la unidad de las ideas, garantizada por la idea del bien. Él habla mucho de la idea del bien. Y por otro lado, el Estado en las leyes que no se reduce a la unidad de las ideas, sino a la unidad del alma. Está hablando que no se reduce solamente a la unidad de las ideas, sino a la unidad del alma, de lo natural. Y de acuerdo con la definición del Estado para Platón, es una forma de organización que satisfacerá todas las necesidades básicas de la ciudadanía. Deduce el análisis de las necesidades sociales existentes en tres diferentes y separadas, o sea que cada ciudadano estará asignado a una clase bien sea de sus habilidades naturales, y las funciones para realizar que deben cumplir toda sociedad, toda vida social son, él define en tres clases estas funciones que son las artesanales, las que se encargan de producir, de mantener las cosas necesarias y materiales para la sociedad. Nos habla de una de guardianes, que son los que protegen el Estado, y la clase gobernante para organizar su vida política en la polis. Y respecto a la idea de justicia, Platón se aboca al tema de la justicia. Nos dice que la justicia consiste en poseer y hacer lo que cada ser humano y que es propio de cada cual. O sea, que cada uno posee y hace lo propio de cada cual. Esto quiere decir, sin más, que cada cual recibirá el equivalente de lo que produzca y ejercerá la función para que la que esté más capacitado. Esto me parece interesante porque habla de que cada individuo, de acuerdo a sus talentos, pueda ejercerlo. Y aquí nos habla de una polis sana, una polis donde todos los ciudadanos cumplan a cabalidad y de una manera laxa y puntual las funciones que le es propia para su naturaleza de nacimiento, como las funciones que debe cumplir toda vida social, de las que mencionamos anteriormente. Aquí me parece muy interesante hablar sobre este tema porque Platón nos está planteando de una organización social pura, una sociedad donde cada uno pueda ejercer una labor que sea laxa y que sea puntual y que cumpla con sus funciones para evitar la corrupción. ¿Quién debe gobernar? Aquí nos tenemos que entrar en un tema muy importante, en uno de los libros más importantes escritos por Platón, que es La República, y en su libro describe un tipo de gobierno basado en la justicia existente en un estado gobernado por un filósofo, defendido por guerreros y mantenido por trabajadores. Aquí podemos entrar un poco en el mito de la caverna, que es el conocimiento, el saber, donde ven esas imágenes, pero siguen las imágenes y salen el conocimiento, salen de la cueva. Una de las críticas que hace Hanna es precisamente que Platón solamente se basa en el gobierno de los filósofos, pero que le hizo falta algo más, el de la acción en la política, en la polis. Así las cosas del gobernante deben ser un ser superior, un verdadero filósofo, sigue insistiendo, pero que la autoridad de su saber y la rectitud de su justicia logre respeto y obediencia. Ese es el motivo por el que Platón considera que la monarquía apoyada en la ley es el mejor de los regímenes posibles. ¿Cómo este pensador nos puede ayudar a analizar y solucionar el problema político contemporáneo nacional e internacional? Nos puede ayudar en configurar una forma de gobierno que articule y equilibre el ejercicio del poder, puesto que actualmente hay una crisis
ejercicio del mismo en la forma del gobierno. Y sin embargo, si tomamos las 7 formas de gobierno en el político, monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia legal, democracia al margen de la ley, el gobierno es excelente o perfecto, que es lo que propone Platón, el elemento que determina si un gobierno es bueno o malo, bien sea de uno, de pocos, o de muchos, o es de la ley. La monarquía, cuando está unida al yugo de esos buenos escritos dominados, leyes, es de los 6 regímenes el mejor de todos. Y sin la ley, en cambio, es la tirana, la más difícil y la más dura de sobrellevar. El gobierno de pocos, si se ejerce conforme a la ley, es la aristocracia. Y si se hace al margen de la ley, o sea, si se hace conforme a la ley, es la aristocracia. Y si se hace al margen de la ley, es la oligarquía. Y en cuanto al gobierno de la muchedumbre, que es que estamos hablando aquí de la democracia, no es ni bueno ni malo para él, porque la autoridad está distribuida en pequeñas parcelas entre numerosos individuos. Por lo tanto, de todos los regímenes políticos que son legales, o sea, los que estamos hablando anteriormente, este es el peor. O sea, Platón considera que la democracia es el peor de la muchedumbre, pero nos dice que no todos los que observan, pero todos los que no observan las leyes es el mejor. O sea, él hace un análisis de que todos no observan las leyes y termina siendo entonces la ciudad lo más importante y la mejor. Platón llega a la conclusión de que en este tema de los regímenes de gobierno, señalando que de todos los sistemas, de lejos será mucho mejor vivir, habla acá que de todo será mucho mejor vivir, y nos dice que además si se exceptúa el séptimo, a este en efecto no cabe duda que hay que ponerlo aparte porque aún es como si estuviera poniendo a un Dios frente a los hombres de todos los demás regímenes políticos. Y Platón, en todas sus ideas y filosofía, logra un avance en este último diálogo sobre las formas de gobierno. Y es un florilegio por 2 razones, porque encuentra la síntesis de las formas de gobierno estudiadas en la República y en lo político, y porque en las leyes está la fuente pristina del gobierno mixto, que hoy en todo el mundo. O sea, estamos viendo que hay unos gobiernos mixtos, aunque unos regímenes tiránicos de la investigación de las formas de gobiernos en las leyes. O sea, aún en los regímenes tiránicos de la investigación de las formas de gobierno en las leyes existen estos gobiernos mixtos. Estamos viendo alrededor del mundo. Platón dice de la investigación de las formas de gobierno en las leyes, no hay que legislar gobiernos con poderes ni formas puras de gobierno, pues porque hay que pensar en una ciudad y que una ciudad debe ser libre, prudente y amiga de sí misma, y que él, que la legisla, debe hacerlo apuntando a esa finalidad, o sea, de la prudencia, del buen pensar, de la libertad, en fin. Y hoy en día hay muchas instituciones a la mano que no existen en la época de Platón. Esto nos lo dice, por ejemplo, una gran filósofa, Lindsay Porter, y nos habla que antes no existía la democracia representativa, la Corte Suprema, leyes de derechos humanos, educación universal, y también nos afirma que sirven de salvaguardas para controlar el gobierno de una multitud desconsiderada. O sea, todas estas leyes y todo esto que no existía antes. Y según Platón llega a un punto en la evolución de la democracia en la que se vuelve caldo de cultivo para demagogos que la ponen en peligro. O sea, esta misma filosofía puede volverse un peligro, porque sin embargo, si vemos en los últimos años la emergencia de líderes de estilo Donald Trump ha hecho resonar las advertencias de la República. Platón ya nos había hecho esas advertencias entre analistas. Tenemos comentaristas como por ejemplo el político Andrew Sullivan, quien en el 2017 le dio voz a sus cavilaciones, que nos habla un poco de todo lo que está pasando en todas estas formas de gobiernos y en la forma como Trump aplaude y critica a los que no están de acuerdo con él, que son parte de su misma élite. Y aquí aplicamos la República. Con Platón como su estrella polar resalta que en este tipo de personajes, estamos hablando de Donald Trump, suele ser de una élite, pero está en sintonía con la época. O sea, aún seguimos en sintonía con la época. Lo que hablábamos de Platón, de esa estrella polar, ahora la estamos viendo de nuevo en sintonía con esta época. Se apodera de una turba particularmente obediente, tildando de corruptos a sus padres los ricos. O sea, vemos cómo manipula con su discurso, llamando corruptos
a sus pares ricos. Para la filósofa Porter hay algo más que destacar. Aunque la idea de ser gobernados por aristócratas nos haga ruido, de fondo lo que estaba deseando era un liderazgo de personas desinteresadas en los placeres vagos, pues así serían incorruptibles y gracias a su educación tomarían decisiones sabias destinadas a la virtud. Estoy de acuerdo con Porter, con la filósofa Porter, acerca de este planteamiento. Líderes que se preguntarían constantemente cuál sería el curso de acción más justo y prudente. Esa es la clave para Platón. Tomar decisiones justas, prudentes y sabias que gobiernen la virtud, no las pasiones. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Quedo atento a sus inquietudes y sugerencias. Y para mí ha sido un placer haber estado durante este semestre compartiendo con mi profesor y con todos ustedes esta maravillosa cátedra Historia de las Ideas Políticas.